Hola, bienvenidas y bienvenidos. En la entrevista de Brandiosas recibimos desde Argentina a Pablo Cosgaya. Pablo es un reconocido profesional y distinguido académico, especialista en el campo de la tipografía y es socio fundador de Omnibus Type. Conversaremos sobre su trayectoria y fundidora. Nos compartió algunos de los proyectos que desarrollan y la agenda próxima de actividades y proyectos. La plática se va a poner buenísima. Vamos a recibirlo. Ya comienza la entrevista de Brandiosas. Hoy tengo el enorme gusto y privilegio de recibir a Pablo Cosgaya, un reconocido profesional y distinguido académico argentino en las áreas de la comunicación, el diseño, pero muy particularmente en la tipografía, que es su área de especialización. Pablo, qué gusto recibirte, gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos en la entrevista de Brandiosas. Bueno, muy honrado por la entrevista, me pone muy contento volver a hacerme presente en una pantalla mexicana, aunque sé que esto circula por muchas partes. También me alegró muchísimo saber que sos de Guadalajara y que ahí tenemos muchos amigos, conocí la ciudad, me gustó mucho. Y también creo que es esta región, la región en la que estamos, que nos hace pensar más allá de las nacionalidades, ¿no? Que podemos hablar en castellano, entendernos, pese a que las culturas son distintas, pero no son tan distintas. Así que muy contento de estar aquí con vos. Encantados de tenerte con nosotros. Pablo, tu nombre y tu trayectoria es una referencia en todo el continente y más allá por tu trabajo intelectual creativo. Pero tú que lo conoces mejor que todos nosotros, platícanos, ¿quién es Pablo Cosgaya? Es un poco difícil hablar de uno mismo en tercera persona, pero básicamente soy un profesor universitario, doy clases en la Universidad de Buenos Aires desde el año 94. Siempre me gusta contar que ese trabajo es un trabajo que hacemos en equipo, con un equipazo realmente de profesoras, profesores, docentes, con los que hemos ido construyendo una propuesta de enseñanza de tipografía de la que me siento muy orgulloso, muy contento. Es una cátedra reconocida, en nuestra universidad hay varias cátedras de tipografía, la nuestra es una de ellas, y trabajamos en un contexto de masividad, es decir, tenemos alrededor de 450 estudiantes cada año, entonces no es solo enseñar tipografía o no es solo pensar en el programa, sino también pensar cómo hacerlo, cómo se enseña a tanta gente, cómo se evalúan los trabajos de tantas personas. Y sobre eso ya he hecho algunas exposiciones en México con colegas también de la academia, porque de algún modo tenemos esa particularidad en Latinoamérica de que hay universidades que son realmente muy masivas, y que entonces más allá de los contenidos, también las metodologías de enseñanza se vuelven todo un desafío. Además de la actividad académica, tanto en el grado como en el posgrado, yo en el grado soy profesor titular regular de una cátedra, y en el posgrado también formo parte de un grupo con el que hemos creado una propuesta de posgrado que primero fue una carrera de especialización y luego creció a lo que es una maestría en este momento. En aquel equipo estuvieron en la creación de esa propuesta Rubén Fontana, Marcela Romero, que hoy es la directora de la maestría, y Carlos Carpintero, que es profesor también de tipografía, es un amigo desde hace muchísimo tiempo y también es docente en otras materias de grado. Pero además, por esto que vos señalabas, quizás la particularidad no es tanto lo académico, sino la parte más profesional de la tipografía, ¿no? Que es que desde hace mucho tiempo nos interesó la tipografía, es algo que como disciplina me resultaba muy atractiva. Entonces empecé a colaborar con la revista tipográfica, que es una revista que no sale más, pero fue una revista muy significativa para todas las personas de nuestra generación, para los que tuvimos el gustazo de leerla, porque en esa época no había internet, no había distribución de libros, no había material en castellano, entonces de algún modo creo que todos somos, los de mi generación,
un poco hijos de Tipográfica. Y también la revista se distribuía en un montón de lugares. Entonces, me gusta mucho honrar a Tipográfica como parte de esta historia regional. Y en Omnibus Type lo que hicimos fue, como queríamos hacer nuestras propias tipografías, probarlas para el trabajo de diseño, empezar a ensayar algunos proyectos con tipografías propias, lo empezamos a hacer de manera cada vez más sistemática, al punto que algunas de nuestras propuestas tipográficas fueron muy bien aceptadas, y decidimos dedicarnos también profesionalmente a la producción de tipografía. Y no solo a la producción, sino estudiar también los modos de compartir, de licenciar, de vender, o sea, toda la cuestión de tema de licencias que hace que también nuestra propuesta, más allá de los productos que hacemos en Omnibus, sea reconocida, porque producimos tipografías con licencia de uso libre y gratuita, y también hacemos encargos que son exclusivos para licencias propias, ¿no? Así que ese es un poco el perfil. Excelente, Pablo. Ahora quisiera que nos detuviéramos para que platicaras de Omnibus Type. ¿Qué nos puedes compartir de su fundidora? Bien, la fundidora es una sociedad de responsabilidad limitada, técnicamente, es una empresa, una pequeña empresa, en la que somos socios Marcela y yo, y trabajamos también con muchos colegas que hacen tipografía, publicando trabajos que ellos hacen, o trabajando en equipo. El más querido y el colega que está entre los primeros proyectos que hemos hecho juntos es Héctor Gatti, que vive en Rosario. Marcela y yo, en los primeros tiempos de Omnibus, vivíamos en Rosario, y hace unos 2 años nos vinimos a vivir a la ciudad de Buenos Aires. Como te decía, es una pequeña empresa, es decir, estamos siempre en el equilibrio de los presupuestos, cuidando la cuestión impositiva, la cuestión de los precios, la cuestión de las exportaciones y todo eso. Y bueno, y vamos llevando esto desde hace ya 10 años. Como sociedad nos constituimos el año pasado, o sea, desde el punto de vista impositivo y todo, pero venimos trabajando hace mucho tiempo. Y bueno, una de las características que tiene Omnibus es precisamente que hacemos tipografías con 2 tipos de licencias, ¿no? Que eso después, si querés, lo podemos conversar en otro momento. Pero básicamente son licencias de uso libre para todas las personas que quieran usar algo, lo pueden usar en forma gratuita, o para clientes que quieren trabajos más exclusivos, hacemos tipografías con licencias exclusivas. Excelente, Pablo. De esos proyectos que desarrollan, quisiera que nos detuviéramos para analizar uno muy particularmente. Pienso en Zaira Usam. Este proyecto tan interesante, platícanos sus características, en qué consistió, cuáles fueron los desafíos, pero también los hallazgos. Bueno, eh, antes de hablar de Zaira Unsam, hablaría de Zaira, que es la tipografía principal, o la tipografía desde la que partimos para eso. Es una tipografía diseñada por Héctor Gatti, a la que le fuimos completando variables, le fuimos agregando caracteres, fuimos haciéndola crecer. Es una tipografía más bien sería una neogrotesca geométrica, está ahí en el límite entre ser una hermana de Helvética y una prima de Futura o de Eurostil. Y bueno, es una tipografía que nos gustó hacer porque por sus características geométricas permite todo tipo de expansión morfológica, y al momento del contacto de los diseñadores de la identidad de UNSAM, Zaira era una familia ya completa, con sus anchos, con sus pesos, pero no tenía todos los caracteres que necesitaba la universidad. El proyecto es un proyecto súper interesante que dirigió Juan Lobianco, con un equipo de diseño dentro de la universidad, que ahora está en la dirección de imagen y comunicación. Y el proyecto fue parte de un rediseño de identidad para la universidad. Sin entrar en el campo
que no es específico mío en ese proyecto, pero para contarte y que se entienda un poco en qué consistió. La Universidad de San Martín es una universidad del norte está al norte de la ciudad de Buenos Aires, es una universidad de lo que sería el Gran Buenos Aires. Es una universidad que quizás comparada con la Universidad de Buenos Aires o la de Guadalajara o UNAM, es una universidad más pequeña, tiene unos 20.000 estudiantes, es decir, es pequeña pero no tanto, y es una universidad relativamente joven, cumplió hace poquito 25 años, y justo con ese homenaje a los 25 años se empezó a trabajar en una renovación de la identidad. Me parece interesante contar que en ese proyecto de renovación lo que se hizo fue tomar una idea de la cantidad de escuelas, institutos, de carreras que tenía la universidad. Entonces llegó un punto en el que la cantidad de identidades, subidentidades que tenían esos institutos, no transformaba, no se proyectaba como una identidad coherente para la universidad. Entonces, cuando tomaron conciencia de que la universidad no podía seguir creciendo de ese modo, hablaron con Juan Lobianco, que era uno de los docentes de la universidad y que trabajaba en la parte de diseño, y le encargaron un proyecto. Y ese proyecto, más allá de la tipografía, que vamos a hablar un poquito más adelante, lo que resolvió fue una cuestión de nombre, de cómo se llamaban todas las dependencias que estaban dentro de la universidad. Es muy frecuente, no conozco el caso de Guadalajara, pero lo conozco en la universidad donde yo doy clases, que es la UBA, que todas las facultades, los institutos, empiezan a generar sus propios logos. Entonces eso generaba un caos en la comunicación, que la propuesta que desarrolló Juan pudo resolver. Se trató básicamente de una actualización de la marca, que le llaman el libro, porque es la silueta de un libro, pero sobre todo en lo que se trabajó fue en cómo cada instituto que está dentro de la universidad podía tener su propia identidad, y a su vez esa identidad ser parte de la identidad general. Ese fue el concepto más interesante. Y como los nombres de las instituciones son nombres largos, son varias palabras, ya Universidad Nacional de San Martín es un nombre muy largo, se apela en muchos casos a las siglas, ¿no? La Universidad Nacional de San Martín es UNSAM. Entonces, del mismo modo, las dependencias de la universidad se empezaron a normalizar en una denominación que le diera una coherencia al proyecto. Entonces, en ese punto es que Juan Lobianco se puso en contacto con nosotros y nos dijo, bueno, tengo este encargo, me gustaría usar un SAM, pero como las submarcas del proyecto van a componerse en versalitas y Zaira no tiene versalitas, necesito que desarrollen las versalitas para las variables. Entonces empezamos a trabajar en ello, y a medida que íbamos compenetrándonos con el equipo y probando las tipografías, cómo iban quedando, surgieron también otras necesidades de señalización, por ejemplo. Entonces desarrollamos algunos pictogramas y flechas para señalizar el predio. Es un predio muy grande, entonces la identidad no era solamente sobre impresos o sobre lo digital, sino que también era ubicarla en el espacio. Y otro de los requerimientos que tenía era identificar unas grandes naves, unos galpones gigantes, para los cuales pensamos en integrar Zaira Stencil, que es una variable de la cual tenemos solo un peso, y entonces armamos un sistema tipográfico completo de 10 variables. 3 variables de peso, o sea, light, regular y medium, cada una con su redonda, con su itálica y con sus versalitas, más Zaira Stencil. Entonces, el resultado fue un nuevo sistema de 10 variables tipográficas, y como Zaira es una tipografía muy usada, y para evitarles problemas en su sistema operativo y que choque una tipografía al cargar con la otra, la nueva, la vieja y eso,
decidimos que tenía que ser una tipografía que tuviera otro nombre. Entonces, ese paquete tipográfico lo llamamos Zaira Unsam, entonces no colisiona con Zaira si la tienes instalada. Bueno, y el resultado fue impresionante porque no es solamente algo que se puede juzgar como bello, sino que principalmente resuelve una cuestión de identidad, una necesidad imperiosa de poner en sintonía a la comunicación de las distintas instituciones dentro de la universidad, y está funcionando muy bien. Incluso en el sistema se contempla la posibilidad de que si se crea un nuevo instituto dentro de la universidad, el sistema ya tiene cómo armarlo, cómo diseñarlo, es decir, ya está preparado para poder seguir creciendo. Y como dato de color, este año en los sellos de buen diseño que se entregan en Argentina, el proyecto fue seleccionado como uno de los proyectos que iba a recibir el sello de buen diseño. Así que estamos muy contentos. Trabajamos en equipo con Juan y con toda la gente de UNSAM. Fuimos al lugar, pudimos constatar cómo funcionaban, y la verdad que realmente es una experiencia que nos puso muy contentos. Y el resultado es un proyecto maravilloso del cual nos has comentado y hemos estado viendo algunas imágenes de este proyecto tan, pero tan interesante. Pablo, ahora también vemos en pantalla los medios de contacto con los cuales se pueden mantener al día de estos proyectos, conocer lanzamientos, pero ¿podrías compartirnos una breve reseña de algunos proyectos más que han desarrollado con la fundidora? ¿Cómo no? ¿Cómo no? En primer lugar, viendo algunos videos que habías ya proyectado, quiero hacer un enlace con Martín Gorricho, con un trabajo hermoso que Martín llevó adelante en el Museo Moderno. Tuvimos el privilegio de trabajar también con Martín en la tipografía institucional para el museo, que en ese momento lo desarrollamos como un solo peso, el peso medium, para la necesidad puntual que tenía la nueva identidad del museo, pero después nos dimos cuenta que esa tipografía podía tener más variables de peso, desde una hiperliviana a una black. Entonces seguimos trabajándolo, ya resuelta la cuestión de la identidad del museo, y conseguimos recursos financieros para poder completar el trabajo y mantenerlo dentro de lo que sería la licencia de uso libre, al punto que esa tipografía ahora está publicada como museo moderno en el catálogo de Google Fonts, y se puede usar en línea y descargar con licencia libre y gratuita. Ese es uno de los proyectos quizás más queridos, recibió también muchos premios. Fue muy lindo poder integrarnos en el trabajo con Martín, con la gente del museo. También es un proyecto que recibió su sello de buen diseño, nos pone muy, muy contentos, y en este momento vivimos la satisfacción de ver que esa tipografía, que era solo un boceto, es parte del discurso identitario del museo. Y ya no es de nadie, ya lo usa directamente el museo, ha señalizado sus espacios, lo usa en su sitio web, y realmente funciona muy bien. Otro proyecto que me gustaría contarte es el de Truculenta, una tipografía que hicimos junto a un calígrafo español, Iván Castro. Y bueno, Iván nos contactó con una propuesta, él es calígrafo y amante de los años 50, de los estilos vintage, y entonces nos mostró unos dibujos que tenía de una tipografía que todavía no tenía nombre, que parecía como hecha con pincel a mano, como una tipografía norteamericana, y nos propuso a ver qué queríamos hacer con ella, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con él, a ir y venir con las ideas, y finalmente Truculenta terminó siendo una familia con 3 variables de peso y con una variable rasgada, así como gastada. Y tiene ligaduras, tiene dibujos,
tiene muchos elementos que son ideales para hacer trabajos como de época, de tapas de libros, bastante retro, ¿no? En un estilo bien vintage. Y también ahí esa tipografía se circuló, de algún modo se hizo conocida en algunos sectores y nos propusieron si queríamos hacer con la misma tipografía una familia variable, que es una tecnología muy contemporánea de ejes para poder, en lugar de tener una bold o tener una light, uno puede tener una tipografía que tiene extremos y uno puede interpolar, elegir cuál es el peso que quiere. Bueno, Truculenta, además del eje de ancho, de peso, tiene un eje de ancho y un eje de tamaño óptico. Se transformó como en un pequeño laboratorio y está también publicada con licencia de uso libre y gratuita. Así que esa es otra tipografía muy reciente, que también recibió un sello, que bueno, nos pone muy contentos hablar de ella. Otra que podría mencionar es una tipografía custom que hicimos a principios de año. Quizás es la tipografía más desafiante, o una de las más desafiantes, que fue para la identidad de la marca nacional de Emiratos Árabes Unidos. Ahí recibimos una convocatoria de una agencia publicitaria de Dubái que nos contó el proyecto. Ellos venían trabajando en la nueva identidad del gobierno, digamos, del país, de Emiratos Árabes Unidos, y se interesaron en saber si les podíamos proponer una tipografía para ese proyecto. Es decir, ellos ya tenían los colores, la marca, y nos propusieron si podíamos hacer la tipografía. Y en el caso distinto, de algún modo, es pensar que esta tipografía iba a tener escritura latina, que son las letras que nosotros conocemos, pero iba a tener también escritura árabe, que tiene, digamos, son otras formas tipográficas, se escribe de derecha a izquierda, digamos, en un sentido contrario al que escribimos nosotros, o sea, se compone de otro modo, y los signos tipográficos, además, no son solamente dos, como conocemos nosotros, mayúscula y minúscula. En el caso del árabe son todos minúsculos, pero tienen signos de entrada, signos intermedios, signos de salida y signos aislados. Es decir, cada sonido, cada letra, tiene 4 versiones. Entonces, en este desarrollo nos tuvimos que enfrentar a esa situación, ¿no? De pensar una tipografía que tuviera esa solución técnica, además de que fuera una tipografía que identificara o que formara parte de la identidad. Ese fue un trabajo muy lindo, es un caso de una licencia exclusiva, esa sí fue solamente para la agencia de publicidad y para el gobierno emiratí. Así que esa, bueno, es una tipografía muy reciente, todavía no está muy publicada, así que las imágenes que puedan ver van a ser prácticamente primicia de Omnibus. Excelentes proyectos y estaremos muy pendientes de estos proyectos y lo que se venga. Pablo, lo comentábamos al principio, eres un distinguido académico argentino, especialista en tipografía, y quisiera detenerme para reflexionar un instante contigo en la relación académica y profesional. ¿Podrías compartirnos sobre esta relación simbiótica entre lo académico y lo profesional? ¿Cómo lo definirías en tu caso? Es muy difícil separarlo, ¿no? Porque de algún modo es una sola manera de trabajar. Quizás uno se perfila o como que pone un avatar, más bien yo por ejemplo ahora estoy hablando no como profesor de tipografía, sino como socio de Omnibus Type. Pero lo cierto es que cuando damos clases tenemos la experiencia profesional de hacer tipografía y comercializar tipografía, entonces aprovechamos esa experiencia para las clases, porque digamos muchas de las cosas que hacemos en la práctica profesional son trasladables a experiencias académicas, pero también hacemos al revés, de cosas que aprendemos preparando las clases tanto para el posgrado como para el grado, aprendemos un montón de cosas que nos sirven en la vida profesional.
Nada más, por ejemplo, mencionar lo que hemos aprendido durante estas clases en pandemia. Hemos aprendido a usar tableros colaborativos, hemos aprendido a usar un montón de herramientas en línea que antes no parecían necesarias, o sea, incluso algunas ya estaban disponibles, pero como nos encontrábamos en el aula, no, simplemente nos encontrábamos en el taller y no teníamos que usar estas herramientas, y ahora aprendimos a usarlas. Yo creo que va a ser una adquisición que se va a quedar, aunque volvamos al taller, vamos a seguir aprovechando eso. También evaluar trabajos, entonces los trabajos se pueden evaluar en línea, uno coloca un trabajo en una pantalla y distintas personas pueden acceder a eso y dejar su comentario, o como estamos dialogando nosotros, podemos dialogar entre profesores o profesores con estudiantes también. Bueno, esa dinámica es una dinámica que se usa muchísimo en la práctica profesional y nutre de ida y vuelta la relación de las dos actividades. Completamente de acuerdo. Pablo, estamos conversando contigo, académico, profesional de la tipografía, socio de Omnibus Type, pero quisiera que nos compartieras qué se viene en la agenda próxima de actividades y proyectos. Bueno, te agradezco mucho la pregunta. Eh, Nosotros tenemos, así como te conté en el caso de Truculenta, que fue un proyecto que llegó como una propuesta, fue madurando de a poco, mientras encontrábamos algunos recursos, avanzábamos y después finalmente se transformó en un encargo concreto de parte de Google Fonts. Venimos trabajando en varios proyectos. Quizás el más importante es unificar la familia ASAP, que es la tipografía más usada de Omnibus en Google Fonts. Tiene dos versiones, una versión de ancho normal y una versión condensada. Entonces, aprovechando la disponibilidad de las fuentes variables, eh, propusimos hacer una fuente variable de ASAP. Entonces, tomamos los archivos condensados, tomamos los archivos de ancho normal y hicimos que esos dos grupos integraran un grupo más grande que es ASAP variable. Entonces tenemos ya entonces una posibilidad de hacer transiciones de ancho en la tipografía y hacer transiciones de peso, tanto para la que es redonda como para las itálicas. Ese es un trabajo enorme porque tenemos que, por un lado, redibujar un montón de cosas, porque al ver todas las variables juntas, descubrimos que hay cosas que no se relacionan armónicamente. Bueno, es un trabajo muy grande que nos está ocupando mucho tiempo, estamos trabajando en eso y esperamos poder publicarla el año que viene. Eh, Otro proyecto que nos interesa muchísimo es Albura, fuente variable, que es a partir de una tipografía que diseñó Mercedes Jáuregui, que es también compañera en la universidad, es docente en la cátedra. Ella estudió en la maestría y su trabajo final fue una tipografía que se llama Albura. Entonces, nos gustó muchísimo el proyecto, hablamos con ella, hubo un interés mutuo en que esa tipografía pudiera desarrollarse, y bueno, estamos trabajando para poder publicarla también. Creo que esas dos son quizás las más importantes, y en relación a la tipografía que hicimos para el Museo Moderno, pensando también en que, aunque habíamos iniciado el proyecto como una tipografía para títulos, o una tipografía display, tanto el museo como otros usuarios empezaron a usarla en textos breves, y al usarla en textos breves nos dimos cuenta que las itálicas son necesarias para poder componer textos. Entonces, otro trabajo que tenemos es desarrollar las itálicas para Museo Moderno. Así que esos trabajos son algunos de los trabajos que nos tienen ocupados en este momento. Pablo, hemos disfrutado mucho de conversar contigo y ha llegado un momento muy especial en la entrevista de Brandiosas donde nuestros invitados
nos ofrecen 3 recomendaciones. Algo para leer, algo para comer y algo para pensar. ¿Qué te parece si iniciamos con tu propuesta de lectura? ¿Qué nos propones? Bueno, yo tenía dos propuestas, más que una. Una es, ya un poco la describí en la conversación, que es la revista tipográfica. Si bien la revista dejó de publicarse hace ya bastante tiempo, eh, está digitalizada y disponible en la web, así que se pueden ir hasta tipográfica.com, revistatipográfica.com, y van a encontrar ahí todos los números publicados y pueden consultar los PDFs, y de algún modo queda como un registro de lo que fue un momento de máxima expansión de la profesión en Latinoamérica. Entonces, es un muy buen ejemplo de lo que es una excelente revista profesional, sostenida durante 20 años. Así que muy recomendable, incluso para dar clases, para estudiar. No es una revista solo argentina, sino que es una revista que está en diálogo con todos los países de la región, incluso con profesionales de todo el mundo. Ha organizado eventos, entonces hay muchísimas enseñanzas que se pueden seguir tomando de esa revista, aunque no esté en este momento. Y el libro que quería recomendarles también es un libro que se llama El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que es un libro eh, bastante reconocido en este momento, y que nos toca muy, muy de cerca a quienes amamos la tipografía, el libro, el diseño. Es un libro que cuenta el desarrollo, la evolución del libro en toda su historia. Entonces está escrito de una manera preciosa. Yo lo leo con Marcela cuando tenemos un poco de tiempo, nos echamos ahí unos capítulos. La verdad que es un libro súper recomendable. Repito el nombre, El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Y está escrito en castellano, así que se puede leer perfectamente. Buenísimas las recomendaciones de lectura. Ahora vamos por la gastronomía. ¿Qué nos propones para comer? Mira, ahí también tengo más de una. Una es que cuando uno viaja, eh, nos gusta, con Marcela, comer lo que se come en el lugar. Y pensando en los viajes y en las cosas que más nos gustan, eh, me viene un fuerte recuerdo del mole poblano, comido en Puebla. Este, la verdad que un platillo increíble que yo supongo que muchos mexicanos saben la calidad de la gastronomía que tienen, pero el mole poblano realmente es una joya, como muchísimas otras cosas, pero elijo ese, ¿no? La verdad que tiene sabores increíbles que no se encuentran en ningún otro lugar. Y ya a título personal, pero digamos, no, esto es más como lo que me gusta comer a mí, es el arroz. Me gusta el arroz y lo como de cualquier manera. Me gusta en arroz con leche en postre, este, me gusta en ensalada, me gusta de cualquier manera. El arroz como un cereal que me encanta. Y de postre, ensalada de frutas. Buenísimo, pues ya tenemos la mesa bien servida. Completamente. Finalmente, Pablo, ¿cuál es esta idea de cierre para reflexionar? ¿Qué nos compartes para pensar? Bien. Ya adelanté algunas de estas ideas, pero sí me gusta mucho subrayar esta idea de que el diseño no es un diseño de una ciudad o de un país, sino que me inscribo en esta idea del diseño de la región. Siento que toda Latinoamérica tiene un estilo, un discurso, una historia que quizás no está tan reconocida o tan trabajada como lo merece. Cuando uno viaja afuera, enseguida te identifican como, te dicen sudaca, aunque un mexicano sería sudaca también, ¿no? Porque de algún modo somos una unidad cultural,
Incluso aunque los brasileños hablen en portugués, pertenecen también a este mundo, a esta identidad mestiza que somos. Así que esa es una de las ideas que me gustaría compartirles. Y la otra es pensar en el diseño como un producto, como algo que tiene un proceso, que tiene un precio, que tiene una manera de comercializarse. Es decir, creo que no debe faltar mucho tiempo para que empecemos a asumir el diseño como una actividad integral, no solo diseño gráfico, sino también diseño de espacios, diseño de interfaces. Creo que todo ese el pensamiento, digamos, el pensamiento proyectual, tiene que ver con la producción. Entonces, me parece que no es que no sea arte o que no tenga una dimensión artística, pero sí claramente tiene también un fuerte vínculo con la producción. Pues son muy buenas ideas. Ahí están no tres, sino más recomendaciones muy buenas. Y de verdad, Pablo, queremos agradecerte por aceptar la invitación y por conversar con nosotros. Pero qué bien. Bueno, me alegro mucho y estamos en contacto por cualquier consulta o duda. Ya ahí aparecerá un mail o un contacto si alguien quiere hacer alguna pregunta. Justo ahora aparece ahí en pantalla el medio de contacto para mantener la comunicación. Ha sido una charla muy interesante, muy instructiva y estoy seguro que nuestras amigas y amigos estarán encantados como en mi caso. Ya lo saben, nos encontramos muy pronto con más invitados en la próxima entrega de la entrevista de Brandiosas. Querido Pablo, muchas gracias y hasta pronto.